Bueno, ¿qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas es una rama de la economía la cual se encarga de analizar, gestionar y administrar los fondos públicos. De esta está conformada por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica de cada país, ya sea para un superávit o déficit. Superávit es que los ingresos son mayores a los gastos y déficit los gastos son mayores que los ingresos. Todo esto tiene que ser con intervención del Estado, ya que ellos manejan el gasto público para contribuir a una inversión y así hacer proyectos de interés social. ¿Que de dónde sale el dinero de estas inversiones? Sale de nosotros mismos, de nuestros impuestos. Bueno, como les decía, está conformado por políticas. La primera política es la política fiscal. Esta tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía colombiana, en este caso, para lograr niveles aceptables en crecimiento, en mejoramiento de empleo, disminución de la inflación o equilibrio de la inflación mejor. Bueno, estas se dividen en dos, política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. La política fiscal expansiva se consiste en bajar los impuestos y subir el gasto público, lo que nos generaría empleo, mejoramiento en el empleo, pero también nos causaría un déficit y subiría también la inflación. Ya en otra, la política restrictiva, esta tiene como énfasis en subir los impuestos y bajar el gasto público, para así, como a futuro o para poder controlar el aumento del superávit, pero la disminución de la inflación, pero con esto tendríamos bajas tasas de desempleo, bajaría nuestro empleo. Otra vez la política monetaria. La política monetaria es el proceso mediante el cual un país controla la oferta monetaria o la disponibilidad del dinero por medio de entes controladores, en este caso es el gobierno o el Banco Central o entre otros, para así poder mantener la estabilidad y el crecimiento económico. La política fiscal y la política monetaria van muy de la mano. La siguiente es la política cambiaria. La política cambiaria se centra más que todo en controlar el tipo de cambio por medio de divisas, puesto que esto tiene un efecto un efecto muy insinuante en la misma población, ya que esto tiene que ver con las importaciones y con las exportaciones, y lo que quiere el país es, pues, ojalá mejor tener más exportaciones que las mismas importaciones para disminuir su inflación. Esto nos ayudaría para también el crecimiento económico y a su vez mejoramiento del empleo. La política comercial, esta se enfoca más que todo en instrumentos o herramientas para controlar el comercio exterior. En una de ellas es como los aranceles. Estos regulan de manera legal y lo que digo, de manera para poder así orientarnos y estructurarnos nuestro volumen de comercio exterior. Bueno, pero todo esto a qué se le debe aplicar, todas estas políticas se le deben aplicar a un Estado, en este caso el Estado colombiano. Para ello vamos a ver cómo es la organización del Estado colombiano. En este caso, el Estado colombiano político-administrativamente se divide en departamentos, los departamentos de municipios, y en corregimientos, entre otros. Hay distritos especiales. Bueno, ya aparte de eso, el Estado colombiano se organiza también en dos partes: las ramas de poder público y los organismos del Estado. Las ramas del poder público se dividen en tres: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva tiene que ver todo con la presidencia, gobernaciones, alcaldes, todo tiene que ver con esto. Es la que ejecuta los procesos, como su nombre lo dice, ejecuta para el bien de la población. La rama legislativa está conformada por el Congreso. El Congreso se divide en el Senado y en la Cámara de Representantes. Ellos son los que hacen las leyes, por decirlo así. La rama judicial, como su nombre lo dice, la que imparte como juicio, que imparte la justicia.
En ellas podemos encontrar la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, Consejo del Estado y la Fiscalía General de la Nación. Aparte de eso tenemos los organismos del Estado. Hay unos organismos de control, los mismos que nos ayudan a como a revisar o a estar al pendiente de que todos los movimientos que las ramas de poder público hagan estén vigiladas. Uno de ellos, de organismos de control, se encuentra la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se divide ahí. Y otra encontramos la Contraloría General de la República. También encontramos la organización electoral, la cual es muy importante ya que Colombia es un país democráticamente. Es un país demócrata. En ellos encontramos el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. En otros encontramos el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional de Servicio Civil. Bueno, todo esto nos sirve todo esto es una división política como una descentralización política, que ayuda a que cada uno se enfoque en sus actividades, mejorando facilitando los procedimientos y así poder dar un mejor trabajo o resultados en sus tareas. Bueno, ¿qué es la descentralización? Como les estaba diciendo, consiste en una transferencia del poder que hace el gobierno a otras entidades de menor nivel jerárquico, para así con ellas poderse enfocar en las actividades y poder tomar decisiones autónomas. Que más adelante veremos qué empresas constituyen el Estado. Bueno, antes de eso se encuentra la ley 617 de 2000. Esta nos introduce a cómo están divididos los municipios, qué categorías pertenecen, categorías especiales, y en ellas también podemos ver como los fiscos del Estado, que ellos quieren decir como los haberes, todos los haberes, rentas de destinación específica y demás. En este podemos ver cómo el Estado racionaliza los gastos y cómo recuperan los ingresos. También vemos cómo estos municipios y, y gobernaciones, gobernaciones no, sino departamentos, se enfocan cada uno y como cada uno está dividido, ya sea por ingresos adicionales, por sus ingresos o por su Producto Interno Bruto o por sus habitantes, entonces cada uno de ellos tienen como las ventajas o desventajas. Todo esto se debe hacer con los ingresos de libre destinación, ingresos corrientes de libre destinación, los cuales nos sirven para las obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y el pensional, y también sirve para financiar al menos parcialmente la inversión pública de la misma. Ventajas de utilizar esta ley. Esta nos ayuda a redistribuir el ingreso, nos ayuda a tener una equidad tributaria, definir fuentes de financiación, combatir la pobreza y coadyuvar en la competitividad de los mejores departamentos. Entonces ellos ayudan a los departamentos que no tienen la posibilidad de generar tanto Producto Interno Bruto. También encontramos el decreto 77 de 1987. Este tiene que ver mucho con las rentas de destinación específica, ya que hace insinuación a los municipios que cada uno de ellos tiene sus ventajas y cada uno de estos puede mejorar en su salud, alimentación, agua potable, seguridad, vivienda, cada uno con sus especificaciones sobre los ingresos de libre destinación, para así poder aumentar el desarrollo y el crecimiento a nivel de los municipios. Eh, Hablando de eso, entonces el Estado crea empresas para el bienestar de los municipios, como les contaba en el decreto 77 de 1987. Entonces estas empresas es como una forma de descentralización para que el Estado pueda enfocarse, o sea, para facilitar sus procesos y pueda enfocarse más
en sus necesidades de cada municipio. Esto se divide en empresas financieras y no financieras. Algunas de las empresas del Estado financieras encontramos Bancoldex, Banco Agrario y Fiduprevisora S.A. También encontramos, no, las financieras, cabe recalcar, que son las que prestan servicios a sus clientes relacionados con dinero. Todo tiene que ver con activos. También existen las no financieras, por lo cual es lo contrario a las financieras. En ellas encontramos que estas solamente brindan como un servicio a la comunidad o puede brindar como un ente de control. En este encontramos como Coljuegos, ANTV, Universidad Nacional de Colombia y Colpensiones. También encontramos las mixtas, que este es parte financiera y parte no financiera. ¿Qué quiere decir esto? Es que el Estado ya no se hace más cargo de algunas de sus acciones y entonces tiene que venderlas para que así, para tener más desarrollo e incremento en sus activos. Alguna de ellas está Ecopetrol, EPM, que es empresa pública de Medellín, y Urra S.A. Aparte de eso, ya de las empresas, encontramos la ley 338 de 1999. Esta nos habla de todo lo que influye o todo el contenido que tiene el POT o el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que en este se ve en este documento está estructurado y nos da la información de dónde son los límites territoriales de cada municipio, dónde se puede construir, dónde es mejor el beneficio de construcción, ya sea suelo urbano, suelo rural, y sacarle el mayor provecho a cada, ¿qué? Sacarle el mejor provecho a cada inversión que se realice. También se tiene que tener en cuenta, digamos, el medio ambiente, la cultura, si influye en el lineamiento territorial. Bueno, para todo esto, entonces, ya otro tema por aparte, el Plan Nacional de Desarrollo. En este caso es del presidente Duque. Él dio el Nacional de Desarrollo, el cual dice legalidad más emprendimiento igual equidad. También llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En este en este PND, se debe tener en cuenta el que realice este informe, debe tener en cuenta los indicadores de pobreza multidimensional. En estos deben incluir todo el agua, electricidad, salud, niveles de educación, nutrición, mortalidad de todo el pueblo colombiano, por lo cual es de dificultoso nivel realizar este documento. Para ello hay unas entidades que ayudan o controlan este tipo de documento. En una de ellas encontramos el DNP, que es el Departamento Nacional de Planación. Este es una entidad que nos ayuda o impulsa al Plan de Desarrollo Nacional a tener una visión estratégica del país, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, el nivel ambiental, la orientación de las políticas colombianas y el buen manejo de la inversión pública. Entonces, para esto sirve este DNP. También existe el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia. Este ayuda es el encargado de revisar y asesorar al que esté haciendo el PND. Antes de que el Ministerio de Hacienda lo pase o lo vincule con el presupuesto general de la nación. Entonces el COMPES es una entidad muy esencial ya que, como les decía, asesora al presidente en por el camino que va bien o que va mal. También encontramos el BPIN, que es el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Este apoya los procesos de presupuestación y tiene como un seguimiento de control y evaluación sobre los desarrollos que se generaron a partir del presupuesto general. Entonces es como una entidad hace, que hace como el control a esto. También encontramos el PGN, que es el Presupuesto General de la Nación. Entonces va en relación con el Plan Nacional de Desarrollo, ya que debe tener en cuenta
todos los activos que tiene el pueblo colombiano en este caso, para así poder desarrollar sus actividades sin ningún problema. Bueno, por medio de una ley, el PGN se debe presentar anualmente, por lo que del Congreso debe aprobarlo y debe ser lo más neutral posiblemente para así poder definir los gastos de la nación. En este presupuesto general de la nación debe incluir la proyección financiera del país y también se tiene en cuenta todos los ingresos que se pretende obtener y los ingresos que se prevén. Este está controlado por o no, está como liderado por el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público. Esta es la entidad designada para diseñar y ejecutar por medio de las finanzas públicas el presupuesto general de la nación, para así poder no tener fallas, para así no tener fallas y sacar adelante el pueblo colombiano. Muchas gracias.